Continuamos, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí en el Evangelio de San Marcos. Y continuamos con la serie, hermanos, acerca del Evangelio de Marcos. Abra su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Cuando usted esté ahí, hermano, diga amén para saber que ya estamos ahí. Esta es la continuación, hermanos, de donde nos quedamos la semana pasada. Marcos capítulo 1, versículo 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a darle lectura. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga les enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye esa palabra autoridad, hermanos, que es el tema el cual vamos a estar hablando en esta mañana tarde. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oremos y pongámonos en las manos de Dios, hermano. Ayúdeme a orar ahí donde está y pídale a Dios que sea su Espíritu Santo, hermanos, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto para poder recibir su palabra de Él. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu preciosa presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que habita y mora en cada uno de tus hijos. En esta tarde, Señor, aquí estamos delante de tu presencia con el único propósito, Padre, que tú hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes, que tú nos muestres, que tú nos consueles, que tú nos reprendas, que tú nos redargullas según sea la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, sea el que hable, nos enseñe, abra nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón para recibir tu palabra y las instrucciones que traes para nosotros. Yo me pongo en tus manos, Señor, dame el denuedo para poder enseñar y predicar correctamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, esta es la quinta enseñanza de la serie del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Esta es la quinta enseñanza. La semana pasada, hermanos, en la cuarta enseñanza, el pastor nos estuvo hablando y enseñando acerca de cómo inició el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él inició hablando acerca del reino de Dios. Enseguida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo llama a sus primeros discípulos o selecciona a sus primeros discípulos. Eso lo vieron la clase pasada, el pasado domingo, acerca de cuando Jesús llama para el ministerio y para servir a Él para la obra esos primeros discípulos. ¿Cuántos discípulos fueron, hermanos, los primeros que llamó ahí? Fueron 4. ¿Quiénes fueron esos primeros discípulos que nuestro Señor Jesucristo llamó y los seleccionó para que le ayudaran a cumplir el ministerio y la tarea
que Dios le había dado. ¿Quiénes fueron? Pedro, Jacobo, Andrés, ¿y quién más? Y Juan. Son los primeros discípulos que nuestro Señor Jesucristo selecciona y llama para el ministerio, ¿verdad? Enseguidita de eso, hermanos, a continuación de eso nos encontramos con estos textos. Nos encontramos con estos pasajes, hermanos, donde podemos ver el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos narra y nos marca el Evangelio de Marcos. ¿Cuál fue el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo? Lo acabamos de leer. ¿Cuál fue, hermanos? Liberar a un hombre que estaba endemoniado. Ese es el primer milagro que nos narra o nos registra el Evangelio de Marcos, y también el Evangelio de Lucas nos narra que ese es el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo llevaba a cabo. Recuerde, hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo apenas comenzaba. Y eso es lo que nos registra y nos marca este milagro que se lleva a cabo en el Evangelio de Marcos. Se trata, hermanos, de la liberación de un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Ese es el primer milagro que nos registra aquí. Y es interesante, hermanos, ver este milagro, porque junto con este milagro que se lleva a cabo, nos presenta, nos enseña y nos muestra el tema fundamental de estos textos. El tema fundamental, el cual Jesucristo nos está enseñando y nos está mostrando. ¿Cuál es ese tema fundamental, hermanos, aquí en estos pasajes que acabamos de leer? Yo le dije, subraya esa palabra, hermanos. En esos textos que acabamos de leer encontramos 2 veces la palabra autoridad. Autoridad. Entonces, a través de ese milagro, de ese primer milagro que Jesús lleva a cabo, hermanos, ahí en la sinagoga de Capernaum, lo que nos quiere enseñar y lo que nos quiere Él mostrar, hermanos, es la autoridad que tiene Jesús. Ese es el tema fundamental. Y el tema de esta tarde, así se titula, la autoridad y el poder de Jesús. La autoridad y el poder de Jesús. Y de eso vamos a estar hablando, hermanos, de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía sobre todas las cosas. Entonces aquí, hermanos, al ver ese milagro, ese primer milagro, lo que nos muestra y nos enseña es ese tema principal, la autoridad de Jesús. Y el evangelista Marcos nos muestra la autoridad de Jesús en 2 áreas. La primera autoridad que nos muestra es la autoridad en la enseñanza, ¿verdad? Se quedaron admirados, maravillados, porque Él enseñaba con autoridad. Esa es la primera autoridad que podemos ver ahí en estos textos, que Jesucristo enseñaba con autoridad. Y hay una segunda enseñanza que también ahí nos enseña, hermanos, que Jesús tenía autoridad ante los demonios. O frente a los demonios, también tenía autoridad, ¿verdad? Entonces, hermanos, produciendo la admiración de todos los asistentes en la sinagoga, quedaron sorprendidos, maravillados al ver la autoridad de Jesús. Y para eso, hermanos, veamos algunos detalles de estos pasajes que acabamos de leer. Eso es como introducción, hermanos. Vayamos al versículo 21 de Marcos, hermanos, el que acabamos de leer. Y quiero que veamos algunos detalles de este pasaje, hermanos. Dice así, Marcos 1:21. ¿Está ahí, hermanos? Síganme en su Biblia ahí. Dice así, hermanos. Y entraron en Capernaum. Esa palabra entraron es una palabra plural, hermanos, ¿verdad? No fue singular, no fue que entró. Dice que entraron a Capernaum. ¿Quiénes entraron ahí? ¿Quiénes entraron? Jesús y sus primeros discípulos. Jesús y los primeros 4 que llamó para que le sirvieran, para que fueran sus discípulos, y los llamó a tiempo completo.
los llamó para que le sirvieran y para que fueran sus discípulos y para que anduvieran con Él y para que trabajaran con Él en la tarea que Dios le había asignado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice ahí, hermanos, y entraron Jesús y sus discípulos en Capernaum, y los días de reposo entraron a la sinagoga y enseñaba, ¿verdad? Los acontecimientos narrados que nos hablan estos textos que acabamos de leer, hermanos, estos acontecimientos ocurrieron en la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Un pueblo, hermanos, o una ciudad que se hallaba al noroeste del mar de Galilea. Ahí se encontraba esta ciudad, ahí estaba ubicada esta ciudad. Pero fíjese una cosa, hermanos, importante, interesante, que yo pude ver y notar aquí. Jesucristo no nació en Capernaum, ¿verdad que no? Jesucristo no creció en Capernaum, ¿verdad que no? ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén. ¿Dónde creció Jesucristo? En Nazaret. Entonces es interesante notar que Jesús no comienza su ministerio, Jesús no empieza a desarrollar el llamado de parte de Dios, Jesús no empieza a mostrar sus milagros, ni sus señales, ni sus prodigios en la región de Nazaret, ¿verdad que no? ¿Dónde comienza su ministerio Jesús? ¿Y dónde comienza a poner su autoridad y a hacer milagros? ¿Dónde comienza? En Capernaum. En Capernaum. Entonces, hermanos, aquí en Capernaum, hermanos, fíjese bien, era una ciudad muy importante, la ciudad de Capernaum. Era un lugar donde había bastante gente. Era un lugar donde llegaba muchísima gente a ese lugar, hermanos. Y Jesús, cuando Jesús fue rechazado y cuando Jesús fue corrido de Nazaret, Él vio la oportunidad y Él vio a la multitud y Él vio a la gente ahí en Capernaum, donde Él dijo: aquí es la oportunidad de presentarles el reino de Dios. Porque Jesús mientras Él estuvo en Nazaret, lo corrieron de ahí. Es más, dice por ahí Lucas 4:16 que lo querían aventar a un despeñadero, más que Él huyó de ellos. También nos habla ahí en Mateo 4:13, donde dice que Él salió de Nazaret y fue a Capernaum. Y ahí fue donde Él inició su ministerio, hermanos. No fue donde Él nació, no fue donde Él creció, fue en esa ciudad de Capernaum, hermanos. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, ahí fue donde fijó su centro de operaciones. Ahí en Capernaum fue el centro donde Él empezó a llevar a cabo su ministerio y donde empezó a ejercer toda la autoridad que Dios le había otorgado y le había dado a Él, hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjese bien. Pero a pesar de que ninguna ciudad, hermanos, de Israel pareciera haber gozado tanto como esta de la presencia de nuestro Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Sin embargo, hermanos, escuche, fue también la que recibió la condenación más terrible que haya pronunciado nuestro Señor Jesús. Esto, hermanos, esto es debido a que a pesar de que fue ahí donde el Señor hizo muchos de sus milagros, dedicó tiempo en la enseñanza e incluso varios de los apóstoles provenían de ahí, hermanos. Esta ciudad de Capernaum, hermanos, fue donde nuestro Señor Jesucristo hizo más milagros que en ninguna otra ciudad. Esta ciudad de Capernaum fue donde gozó de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y pudieron ver y analizar y contemplar todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo y cómo Él pasó tiempo y dedicación en enseñarles, en instruirlos, en predicarles ahí en las sinagogas. Por eso, hermanos, es que esta ciudad de Capernaum recibe un terrible juicio de parte de Dios. ¿Por qué cree usted? Porque Jesucristo ahí, hermanos, estuvo en ese lugar más que en ningún otro lugar.
Gozaron de la presencia de Jesús, gozaron de Jesús, tenían a Jesús, Jesús les enseñaba, Jesús hacía milagros, Jesús hacía las obras sorprendentes y Jesús les enseñaba y Jesús estaba con ellos y Jesús se compadecía y a Jesús le dolía y todo esto ahí lo tuvieron a Jesús. Sin embargo, no aceptaron y rechazaron a Jesús. Esto me da a entender, hermanos, que el hacer un milagro no va a traer a las personas a Cristo. Mucha gente quiere ver milagros para creer en Jesús. Mucha gente quiere ver milagros, prodigios, sanidades para poder decir, cuando yo vea, yo le entrego mi vida a Cristo. Cuando yo vea eso, o sane a mi familiar, o sane a mi esposa, o sane a mi hijo, entonces yo creeré en Jesús y le entregaré mi vida. Eso es una mentira. Porque podemos ver a través de la historia, a través de los evangelios, que los milagros no hicieron que la gente se convirtiera y le entregara su vida a Cristo. Podemos verlo aquí en esta ciudad de Capernaum. Jesús lo dio todo, se entregó, se esforzó, les enseñó, hizo más milagros que en ningún otro lado. Y sin embargo reciben un juicio tremendo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no pudieron apreciar y valorar lo que Jesús hizo en ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros no apreciamos ni valoramos lo que Jesús hace en nuestra vida? Lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Entonces, ahí fue donde Jesús dijo estas palabras, Mateo 11:23. Escuche el juicio terrible de parte de Jesús para esta ciudad de Capernaum. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 11:23 y 24. Vea lo que dice ahí, hermanos. Dice así: y tú, Capernaum, le está hablando a la ciudad de Capernaum, refiriéndose no a la ciudad, a los habitantes de la ciudad. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, escuche, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Vea lo que sigue diciendo. Por tanto, por lo que sigue, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué terrible, hermanos. Esa era la ciudad de Capernaum, esa era, hermano, la ciudad que rechazó y no aceptó ni pudo entender el ministerio de Jesús a qué había ido, hermanos. Esto nos recuerda, hermanos, un principio que Jesús lo expresa en su palabra. ¿Cuál es este principio? A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. A todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Es por eso este juicio terrible para esta ciudad de Capernaum, porque Jesús lo hizo todo, se entregó por completo ahí. Gozaron de la presencia de Jesús, gozaron de sus milagros, gozaron de sus prodigios, gozaron de las enseñanzas. Sin embargo, no apreciaron ni aceptaron lo de Jesús. Mucho se les dio, mucho se les iba a demandar, y como no lo llevaron a cabo, vino el juicio terrible para esta ciudad de Capernaum, hermanos. Y así usted y yo, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, hermanos. Entonces, hermano, dice que entraron en Capernaum. Esa era la ciudad de Capernaum, donde Jesucristo entró ahí. Jesucristo entró ahí a esa ciudad, hermanos, porque vio multitud, vio gente y vio la oportunidad. Y él ver a la gente, pudo ver a la gente como ovejas que no tenían pastor, descarriadas, desviadas en su maldad, en su pecado. Y cuando Jesús ve eso, Él es movido a misericordia y Él va a ese lugar a presentarles el plan de salvación, a predicarles el reino de los cielos para que ellos pudieran cambiar su vida y ser diferentes.
Ahí podemos ver la misericordia de Dios y la oportunidad que Él dijo, aquí es. Jesús con frecuencia en todos los evangelios podemos ver que Él siempre dice, y entrando a la sinagoga les enseñaba, y entrando a la sinagoga les predicaba, y entrando a la sinagoga les hablaba lo mismo que el apóstol Pablo. Durante el ministerio del apóstol Pablo no desperdició esa oportunidad tampoco. Él siempre llegaba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver lo que era una sinagoga. Entonces, esa era la ciudad de Capernaum, dice el texto, y entraron a Capernaum, ¿verdad? Y dice, y en los días de reposo, entrando, ¿dónde? En la sinagoga. Jesucristo llega a la ciudad de Capernaum y entra a la sinagoga con sus discípulos. Estando en Capernaum, y dado que era día de reposo, Jesús fue a la sinagoga. Fíjense bien, hermanos, las sinagogas tuvieron su origen durante el exilio babilónico. O sea que después de que el rey Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Israel, el rey Nabucodonosor destruye el templo y ya no podía haber sacrificios. Después de que destruye el templo, se agarra al pueblo y se lo lleva cautivo a Babilonia. Entonces después el pueblo de Dios no tenía acceso al culto en el templo, ni podía ofrecer sacrificios. No podían. Entonces es un lugar donde los judíos tuvieron que desarrollar un culto centrado en la lectura y en la exposición de la ley. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Que en esos tiempos de cuando el pueblo fue cautivo y llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor y había destruido el templo, no podían reunirse en el templo, no podían ofrecer sacrificios. Entonces el pueblo judío empezó a levantar sinagogas. Empezó a levantar ahí en cada pueblo, en cada ciudad, para reunirse y poder llevar a cabo tres cosas, que era la oración, el estudio de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en los tiempos de Cristo, cuando Cristo empieza su ministerio, déjeme decirle que cada ciudad y cada pueblo tenían sinagogas. Cada ciudad y cada templo ya tenía sinagogas, hermanos, donde los judíos se reunían 2 o 3 veces a la semana. Principalmente los sábados, hermanos, porque los sábados era el día de reposo. Principalmente los sábados se reunían, hermanos. ¿Sabe para qué? Para adorar a Dios. Se reunían para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Para eso se reunían. Y el culto, hermanos, el culto que se llevaba en las sinagogas constaba de 3 partes. Número 1, oración. Número 2, lectura de la palabra. Y número 3, exposición de ella. Eso es lo que se llevaba a cabo dentro de una sinagoga, hermanos. Las sinagogas tenían varios responsables, hermano. El principal de la sinagoga, que estaba encargado de organizar y de llevar a cabo el servicio en la sinagoga. Número 2, el ministro. El ministro era responsable de sacar y guardar los rollos de las escrituras. Y era responsable de la educación de los niños de la comunidad o del pueblo. En ese tiempo, hermano, las sinagogas era un lugar riguroso, hermanos, para la enseñanza de la palabra de Dios. Era un lugar, hermanos, donde llevaban a los niños y los llevaban a ese lugar y les empezaban a enseñar, hermanos, la palabra de Dios. Y a tal grado, hermanos, que muchos niños, hermanos, después de los 12 años que salían de ahí, salían, hermanos, memorizando el Pentateuco, los 5 libros de la ley. ¿Puede imaginarse usted, hermanos? La mayoría de niños que salían de las sinagogas a los 12 años te podían recitar y decirte de memoria los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco. Era algo riguroso ahí, hermanos. Era una escuela de enseñanza, de preparación y de equipación para poderles instruir en la palabra de Dios. Eso era una sinagoga, hermanos, donde la gente iba y recurría ahí en ese lugar. Y podemos verlo a través de los evangelios, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo siempre procuró entrar a las sinagogas. Era un lugar de oportunidad, era un lugar donde podía presentarles y enseñarles las escrituras.
Entonces vemos, hermanos, cómo entraron a Capernaum, cómo entraron a esta sinagoga y cómo él enseñaba. Ahora veamos el versículo 22, hermano. Marcos 1:22. ¿Está ahí, hermanos? Marcos 1:22. Dice así, hermanos. Y se admiraban de su doctrina. ¿Quién se admiraba, hermanos? ¿Quién se admiraba? ¿Quiénes, hermanos? La gente que estaba ahí, los asistentes, las personas que estaban en la sinagoga. Recuerde, las sinagogas en ese tiempo, hermanos, llegaba mucha gente, llegaba multitud, se llenaba ahí ese lugar, hermanos, porque llegaban a adorar a Dios y llegaban a que les enseñaran y les explicaran la ley, la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice, y se admiraban de su doctrina, ¿verdad? Porque les enseñaba. ¿Quién les enseñaba? ¿Quién les enseñaba? Jesús. A eso entró a la sinagoga. Dice, entrando les enseñaba. Y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, hermanos, y no como los escribas. Escuche, hermanos, la forma de enseñar de Jesús, la forma de que Jesús llegó a la sinagoga y abrió los rollos y empezó a enseñarles, la forma de enseñarles de Jesús sorprendió a toda la audiencia, sorprendió a todos los asistentes que estaban en la sinagoga. Se sorprendieron, se maravillaron, se quedaron perplejos, se quedaron atónitos al escuchar a Jesús. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedía, hermanos? Los asistentes de la sinagoga, hermanos, se quedaron totalmente sorprendidos. ¿Sabe por qué? Porque era totalmente diferente a los escribas, a los religiosos, a los escribas. Era diferente, hermanos. Dice que se admiraban de su doctrina, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como no los escribas. Debemos explicar y debemos entender quiénes eran los escribas, hermano, en ese tiempo. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los intérpretes de la ley, eran los maestros de la ley. Los escribas constantemente siempre se paraban en la sinagoga y abrían los rollos y siempre hablaban. Esa era la responsabilidad de los escribas. Los escribas, ahí, hermanos, eran los estudiosos de la ley y los que tenían la misión y la responsabilidad de transmitirle la enseñanza al pueblo. Esa era la responsabilidad de los escribas. Pero fíjese algo, hermanos, pero desgraciadamente habían llegado al punto en que para ellos era más importante explicar lo que los grandes maestros del pasado habían dicho sobre la ley, con todos sus comentarios y las diversas opiniones que ellos tenían, que exponer de forma llana la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué era lo que hacían los escribas cuando ellos se paraban frente a la audiencia en las sinagogas y abrían los rollos? ¿Qué era lo que hacían? Leían la ley, leían la palabra, pero ellos interpretaban y les enseñaban de los pasados. Su interpretación de ellos, hermanos, su interpretación de ellos de las escrituras era de segunda o de tercera mano. ¿Por qué? Porque citaban siempre y hablaban siempre la tradición de los ancianos, lo pasado. Entonces, la gente estaba cansada de eso. La gente quería ver algo diferente. Entonces, hermanos, vemos la autoridad de Jesús en la enseñanza. Jesús siempre decía, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo. Ese era Jesús, el cual su enseñanza no era como la de los escribas, la cual la enseñanza de Jesús no hablaba del pasado, sino él hablaba de él mismo, porque él es la palabra, él es la verdad.
Y podemos ver, hermanos, la autoridad de Jesús, número uno, en la enseñanza. El Señor Jesucristo, hermanos, era completamente diferente a los escribas. Recuerde, Él comenzaba su ministerio, Él comenzaba a predicar el reino de los cielos, pero Él era totalmente diferente a los escribas. Dice que estando en la sinagoga de Capernaum, los que le escuchaban rápidamente, hermanos, se dieron cuenta de que había algo diferente. Rápidamente cuando escucharon, dijeron, no, esto es diferente. No, esto no es como nos enseñan los escribas. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús tenía autoridad para enseñar. Y Jesús era diferente a ellos, hermanos. Ahora, hermanos, hay en medio de ellos alguien diferente. En medio de los escribas, en medio de la multitud, en medio de la gente, hay alguien diferente. ¿Quién es? Jesús, hermanos. Jesús. Fíjese bien, y no fueron los únicos que pudieron ver eso en Jesús. No fueron los únicos. No eran los únicos las personas que estaban en la sinagoga en Capernaum. No fueron los únicos que vieron la autoridad de Jesús. No fueron los únicos que vieron que enseñaba diferente, sino alrededor de los evangelios podemos ver que siempre la gente y la multitud se maravillaba, se sorprendía, se admiraba de la autoridad y de la doctrina que Jesús enseñaba. Y vamos a ver para eso algunos ejemplos. Mateo 7:28. Abra su Biblia ahí rápidamente, hermanos. Mateo 7:28. Aquí, hermanos, podemos ver que después de que nuestro Señor Jesucristo termine el sermón del monte, el sermón más largo que nuestro Señor Jesucristo explicó y enseñó y habló, al terminar este sermón del monte, vea lo que dice Mateo 7:28. ¿Está ahí, hermanos? Vea lo que dice. Y cuando terminó ¿quién? Jesús. ¿De qué? De enseñar el sermón del monte. Después de que él terminó, dice Jesús, y cuando terminó Jesús estas palabras, escuche, la gente se admiraba. ¿La gente qué? ¿Por qué se admiraba? De su doctrina. Y vea lo que dice el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué se maravillaba la gente y por qué se admiraba, hermanos? Porque enseñaba con autoridad. La enseñanza de Jesús tenía autoridad, no como los escribas, no como los religiosos que no tenían autoridad, que no vivían y no practicaban lo que enseñaban y lo que decían. Recuerde que dice por ahí en la palabra de Dios, hermanos, dice que ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No practicaban, gracias hermano, no vivían la ley, la palabra. ¿Qué era lo que hacía diferente a Jesús? Que él vivía, él practicaba y caminaba en obediencia. Entonces podemos ver aquí, hermanos, la gente se admiraba, se sorprendía de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 13:54, aquí mismo, dele vuelta unas hojas ahí a su Biblia y veamos lo que dice, hermanos. Mateo 13:54. ¿Está ahí, hermanos? Dice así, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban. Porque donde quiera que Jesús que se paraba, hermanos, a predicar y a enseñar, porque la multitud se maravillaba y se sorprendía de oír a Jesús. Todo el tiempo les habían enseñado en las sinagogas, todo el tiempo les habían hablado la palabra, la ley. ¿Y por qué no se maravillaban? ¿Por qué no se sorprendían? Hasta que Jesús llega, es cuando la gente ve y la multitud empieza a maravillarse, a sorprenderse, a admirarse de la doctrina de Jesús. Veamos otro texto, Mateo 22:33, hermanos, ahí mismo. Mateo 22:33, ¿está ahí?
Vea lo que dice aquí, hermanos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y podemos seguir viendo otros 10, 20 textos, hermanos, donde cuando Jesús se paraba, Jesús enseñaba, hermanos, la gente se maravillaba, la gente se sorprendía, hermanos, la gente quedaba perpleja al ver la doctrina y la autoridad de Jesús. Ahora bien, hermanos, surgen preguntas. ¿Qué era lo que tanto les sorprendía de Jesús? ¿Qué era, hermanos? Otra pregunta que yo me hacía, hermanos: ¿qué fue lo que la gente vio en Jesús? Hermano, ¿qué es lo que la gente ve en ti? ¿Qué ve la gente en ti? ¿Qué ve la gente en mí? La gente la gente se sorprende y se maravilla y se queda perplejo al verte cuando hablas con ellos. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué fue lo que la gente vio en Jesús, hermanos? Que no vieron en ninguno, nadie más, en toda la historia de la vida. No vieron a alguien más con esa autoridad que tenía Jesús. No lo había, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que la gente vio en Jesús? La razón principal, hermanos, de esta admiración nos la proporcionan los mismos oyentes ahí en la sinagoga. ¿Qué dijeron los mismos oyentes, hermanos? Ahí en la sinagoga les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermanos. La gente estaba cansada de los escribas. La gente estaba cansada de lo mismo. La gente quería ver algo diferente. La gente quería apreciar algo nuevo. Y le digo algo, hermanos, la gente aquí, hermanos, también está cansada de lo mismo. La gente quiere ver algo diferente. La gente quiere ver, hermano, algo que verdaderamente los sorprenda, que verdaderamente se quieren admirados, hermanos, cuando usted y yo podemos enseñar o hacer o vivir o practicar, que ellos necesitan ver esa admiración para ellos decir, verdaderamente puedo creer en Cristo. Fíjese bien, hermanos, ¿qué era lo que había en Jesús? ¿Qué era, hermanos? ¿Se ha preguntado esto usted, hermanos? ¿Se ha preguntado qué era lo que había en Jesús? Para que Él pudiera llevar a cabo, hermanos, con tal autoridad la enseñanza. ¿Qué era lo que había en Jesús? Pregunta, hermanos, ¿qué le da la autoridad a un hombre? ¿Qué se la da? Jesús tenía autoridad en medio de la enseñanza. Fíjese bien, hermanos, vamos a pensar en algunos detalles fundamentales. Vamos a ver algunos detalles en los cuales vamos a ver, hermanos, la autoridad de Jesús. Número uno, hermanos, es la confirmación y la aprobación de Dios para la tarea que iba a llevar a cabo. ¿Qué era lo que le daba la autoridad a Jesús? ¿Qué era lo que Jesús, hermanos, cuando enseñaba, tenía autoridad? ¿Qué era, hermanos? ¿Sabe qué era? Que Él tenía la confirmación y la aprobación de Dios para que Él llevara a cabo la tarea y el propósito por el cual lo envió a la tierra. Veamos lo que dice Marcos 1:10, hermanos. Ahí mismo, dele unas vueltitas a su hoja. Marcos 1:10. Marcos 1:10, hermanos, ¿está ahí? Vea lo que dice ahí, hermanos. Y luego, cuando subió del agua, ¿quién subió del agua? Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, hermanos. Recuerde que ahí iba a comenzar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, cuando subió del agua, vio abiertos los cielos. Los cielos se abrieron, hermanos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre Jesús. Y escuche esto, hermano. Gracias, hermano. Escuche esto. Y vino una voz del cielo que decía:
tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué estaba pasando con Jesús? En ese momento, hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios con Jesús? Estaba confirmando, estaba probando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estaba siendo aprobado por Dios, tenía el respaldo de Dios, tenía la aprobación de Dios, tenía la confirmación de Dios para salir y predicar con autoridad, porque se la dio Dios, hermanos, a Jesús. Por eso es que Jesús tenía esa autoridad. Por eso es que Jesús enseñaba con autoridad. Por eso es que donde Jesús se paraba, la multitud se quedaba admirada, sorprendida, maravillada por la forma en que Jesús enseñaba con autoridad, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba siendo aprobado, estaba siendo confirmado por Dios. Lo aprobó y le dijo: este es mi hijo amado, en él me complazco, yo lo apruebo, yo lo confirmo, yo le doy mi respaldo para que salga y cumpla el propósito que yo le he dado. Esa es una aprobación de Dios, hermanos. Y cuando vemos la aprobación de Dios, usted va a hacer las cosas con autoridad, porque Dios lo ha aprobado, Dios lo ha puesto, Dios lo ha llamado y está aprobado por Dios. Esto, hermanos, fíjese bien, esto era, hermanos, que Jesús tuviera esa autoridad. Ahí, hermanos, está siendo aprobado Jesús. ¿Por quién? Por su Padre. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo amado. Y yo te estoy aprobando para llevar a cabo lo que tienes que hacer. ¿Quién lo estaba aprobando? El Padre, Dios. Entonces, hermano, escuche, esto es algo vital. Esto es algo necesario, hermanos, para poder tener la autoridad de Dios. Si usted y yo, hermanos, no somos aprobados por Dios, si usted y yo, hermanos, no tenemos el respaldo de Dios, si usted y yo, hermanos, no hemos sido llamados por Dios, hermano, no podremos, hermano, enseñar con autoridad, porque no tenemos el respaldo de Dios. Es algo vital, hermanos. Los escribas no tenían eso, hermanos. Los escribas no tenían esa aprobación de Dios. Los escribas no tenían ese respaldo de Dios. Ellos carecían de eso, hermanos. Por eso ellos no podían enseñar con autoridad. No podían, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa aprobación. Porque ellos no practicaban lo que decían, hermanos, y por eso no tenían la aprobación de Dios. Por eso es que los escribas jamás hubieran podido enseñar con autoridad, así como Jesús. Jamás, hermanos, no. Entonces, hermanos, escuche esto. Si nosotros no tenemos la aprobación de Dios, hermanos, si nosotros no tenemos la confirmación de Dios, hermanos, si nosotros no tenemos el respaldo de Dios, hermanos, escuche, hermanos, tampoco podremos ni tendremos la autoridad al enseñar la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos pastores y ministros se levantan y ponen su iglesia y empiezan a predicar y a enseñar sin la aprobación de Dios? ¿Cuántos de esos hay? ¿Cuántos, hermano? Muchos, hermano. No son aprobados por Dios, no son llamados por Dios, no son respaldados por Dios y por consecuencia no tendrán la autoridad de Dios para enseñar la palabra de Dios. Simplemente porque lo hacen bien, simplemente porque no, pues yo ya creo que lo hago bien, yo ya voy a abrir mi iglesia, yo me pongo, yo me establezco, pues acabo tengo dinero para pagar renta, ¿qué me impide que lo haga? Y lo haces. Pero si no tienes la aprobación de Dios, jamás podrás tener autoridad
y jamás podrás marcar la diferencia sobre las personas y sobre la gente, hermanos. Escuche esto, hermano. Podremos estar sirviendo en algún ministerio, podremos estar trabajando para la obra de Dios, podremos estar haciendo miles de cosas, hermano, pero si tú y yo no tenemos la aprobación de Dios, hermanos, y no tenemos el llamado de Dios, hermanos, no tendremos autoridad para poder enseñar a los que están bajo nuestro cargo, hermanos. No se puede, hermanos. Tienes que ser aprobado por Dios. Tienes que tener, hermano, esa aprobación y esa confirmación de Dios para que tú puedas ejercer tu llamado, puedas ejercer la tarea que Dios te dio, el propósito, y puedas tener autoridad para poder enseñar, hermanos. Entonces la gente se va a maravillar. Entonces la gente se va a sorprender. Entonces la gente va a decir, este es diferente a los demás. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué hay en él? Es porque ha sido aprobado por Dios. Entonces, escuche esto, hermanos. Si nosotros no tenemos esa aprobación, va a estar difícil, hermanos. Muy difícil poder tener autoridad. No se podrá, hermanos. Cuando no tenemos la aprobación de Dios, hermanos, escuche esto. Cuando no tenemos la aprobación de Dios, hermanos, estamos más preocupados por la aprobación de la gente. Vamos a estar más preocupados en venir y pararnos y poder ver la aprobación de ustedes. Que ustedes nos aprueben, que ustedes nos aplaudan. Vamos a estar más preocupados en eso. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la aprobación de Dios. Todo aquel que no tiene la aprobación, la confirmación y el respaldo de Dios, toda persona que no tiene eso, hermanos, ¿qué es lo que busca? La aprobación de la gente, hermanos, la aprobación de ustedes, que ustedes nos aplaudan, que ustedes puedan comprobar que sí hemos sido llamados por Dios y sí hemos sido puestos por Dios. Pero el que verdaderamente, hermanos, es aprobado por Dios, es confirmado y tiene el respaldo de Dios, él no se preocupa de que le aplaudan, él no se preocupa de que ustedes lo aprueben, porque él sabe que Dios lo ha puesto y Dios lo va a respaldar y va a tener la autoridad para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿El aplauso de la gente? ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Que lo apruebe el hombre o que lo apruebe Dios? Queremos que nos apruebe Dios. Queremos nosotros, hermanos, hacer las cosas como Dios quiere y tener la autoridad para poder enseñar, hermanos. Entonces, ¿qué fue, hermanos, lo que Jesús tenía? ¿Qué fue lo que la gente vio en Jesús? ¿Por qué la gente se maravillaba, hermanos, al ver la enseñanza de Jesús con autoridad? Que Él era un hombre aprobado por Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Quiere tener autoridad? En su casa, en su trabajo, en su familia, en la iglesia, con la gente. ¿Quiere tener autoridad? Procure que tiene la aprobación de Dios. Procure que tenga el respaldo de Dios. Y no se va a preocupar por las demás cosas. Número 2, hermanos. Lo que le da la autoridad a Jesús, ¿qué es lo que es, hermanos? Es el carácter que Dios formó en él, hermanos. El carácter que Dios estaba formando en Jesús. Ese carácter, hermanos, le dio esa autoridad para poder enseñar, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía carácter, hermanos. Porque estaba siendo formado el carácter de Dios en su vida. Porque estaba desarrollando y tenía los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hermanos. Jesús era manso, Jesús era humilde, Jesús era compasivo, Jesús era misericordioso, Jesús era amoroso. El carácter era lo que hacía en la vida de Jesús que pudiera enseñar con autoridad, hermanos. En otras palabras, el ejemplo. Tú no tienes ejemplo, tú no puedes tener autoridad, hermano. Era el carácter que había en la vida de Jesús. Eso era lo que hacía, hermanos, que pudieran ver algo diferente en la vida de Jesús.
porque Él era amoroso, porque Él era misericordioso, porque Él era compasivo, porque Él era humilde. Eso era, hermano, lo que hacía. Y le digo algo, los escribas no tenían eso, hermanos. No tenían eso. Por eso es que ellos no podrían enseñar con autoridad, porque ellos no tenían el carácter de Cristo, hermanos. Los escribas carecían de esto, no tenían el carácter que Dios quería que formara en ellos, hermanos. Fíjese bien, Jesús no tenía quien se comparara a Él, hermanos. Nadie se podía comparar a Jesús. Jesús tenía todos, hermanos, ese carácter y todos esos frutos del Espíritu, hermanos. Él los tenía, hermanos. En otras palabras, lo que Él decía, Él lo vivía. Lo que Él enseñaba, Él lo practicaba. Lo que Él hablaba, Él lo obedecía. Por eso admiraba la gente, se sorprendía, porque los escribas no hacían eso, hermanos. Los fariseos, los religiosos no hacían eso. Ellos enseñaban, ellos hablaban, pero no vivían, ni practicaban, ni obedecían lo que ellos hacían y decían. Pero Jesús, hermano, Jesús fue diferente. Jesús, hermano, a través de su vida demostraba los frutos del Espíritu, el carácter, y por eso es que Él podía enseñar con autoridad, hermanos. Si usted y yo, hermanos, escuche, si usted y yo, hermanos, no tenemos los frutos del Espíritu, hermanos, y no estamos desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida, manso, humilde, amoroso, misericordioso, compasivo, todo eso, hermanos, no podremos tampoco tener autoridad. Ahora, fíjese algo. Jesús en una ocasión dice que juntó a 70 y mandó de 2 en 2 a predicar y a enseñar. Y dice ahí que Él les dio autoridad, hermanos. Les dio autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Aún ellos se maravillaban cómo los demonios se sujetaban a ellos, porque tenían autoridad, hermanos, de parte de Él. Usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios. En el momento en que usted y yo nos arrepentimos y creímos en el sacrificio de Cristo y nos hacemos y pertenecemos al reino de Dios, usted tiene autoridad de parte de Dios, hermano. Yo tengo autoridad. Pero ¿qué está pasando, hermanos? ¿Qué está ocurriendo? Que vivimos como si no tuviéramos autoridad. Vivimos, hermanos, sin reflejar esa autoridad. Vivimos temerosos, asustados, hermanos, afligidos, como si no hubiera autoridad en nuestra vida, hermanos. Jesús nos ha dado esa autoridad, pero ¿qué pasa? Que no estamos reflejando y la gente no se está quedando asombrada de esa autoridad que Él nos dio, hermanos. Entonces, hermanos, el carácter de Jesús, hermanos, salió a relucir en su enseñanza. Mientras Él le enseñaba, mientras Él predicaba en las sinagogas, salió a relucir el carácter de Jesús. Que lo que Él enseñaba, Él lo vivía. Lo que Él enseñaba, Él obedecía, hermanos. Eso le dio autoridad, hermanos. Eso es, hermanos, el ejemplo de nuestra vida. Si tú como padre, como madre, no somos ejemplos en nuestro hogar, va a ser bien difícil tener autoridad sobre nuestros hijos. ¿Sí o no, hermanos? Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios y no estamos viviendo conforme a las ordenanzas, mandamientos de Jesús, no podremos tener autoridad sobre nuestros hijos, hermanos. Porque no estamos viviendo, no lo estamos practicando, no lo estamos llevando a la práctica. Entonces será imposible tener autoridad sobre nuestros hijos, hermanos. Y así en cualquier área de tu vida, en el trabajo. Si no eres un ejemplo, si no vives lo que dices, si no llevas a cabo sus mandamientos, sus ordenanzas, y no se ve reflejado en tu vida el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo podremos tener autoridad, hermanos? ¿Se podrá? Pregunto, hermanos, ¿sí se puede? No, hermanos, aunque usted piense que sí, no. No. Entonces, hermanos, necesitamos desarrollar el carácter de Cristo, hermanos. Necesitamos desarrollarlo, hermanos. Por eso es que las multitudes pudieron ver, hermanos, el poder y la autoridad de Jesús. Pudieron ver, hermanos, la autoridad y el poder de Jesús, hermanos.
Otra cosa por la cual podemos ver la autoridad de Jesús, hermanos, es que Él tenía dominio sobre la palabra. Él tenía dominio sobre la palabra. Segunda de Timoteo 2:15, hermano, no lo busque, yo se lo leo. Segunda de Timoteo 2:15 dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura, hermano, presentarte delante de Dios aprobado, porque Él te ha aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermanos, que usa bien la palabra de verdad, hermanos. Otra cosa la cual nos va a dar autoridad es cuando usted y yo usamos la palabra de verdad, hermanos. Es cuando usted y yo tenemos dominio sobre la palabra. Es cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios y la exponemos y la explicamos, hermanos, precisa. Dice que usa la palabra bien. Esa palabra bien es un corte recto, un corte derecho, hermanos. ¿Queremos tener autoridad, hermanos? Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios y necesitamos explicarle, hermano, correctamente cómo dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces esas son las cosas, hermanos, que usted y yo necesitamos que había en la vida de Jesús para poder tener esa autoridad de parte de Él. Entonces, hermanos, fíjese bien. Si hubo alguien que manejó la palabra con precisión, fue Jesús. Fue Jesús, hermanos. Él era la palabra, Él era la verdad. Jesús toma la palabra, hermanos. Cuando le entregan el rollo, Él abre el rollo, toma la palabra, enseña la palabra y después explica la palabra. Como nadie lo había hecho antes. Como nadie, hermanos. Ningún escriba, hermanos. Ningún escriba habló de esa manera como Jesús habló, ninguno. Por eso es que la gente estaba admirada, estaba sorprendida. Entonces, hermanos, sigamos, versículo 23 y 24 ahí de Marcos, hermano, Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí podemos ver otro punto, hermanos, que es la autoridad de Jesús sobre los demonios. Jesús tenía autoridad sobre la enseñanza. Aquí podemos ver la autoridad de Jesús frente a los demonios, hermanos. Fíjese bien, el relato sobre la enseñanza de Jesús en la sinagoga de Capernaum se vio interrumpido, ¿por quién cree? Se vio interrumpido bruscamente por la presencia de un hombre endemoniado. Estaba todo tranquilo, estaba Jesús enseñando, estaba Jesús explicando y de repente un hombre allá empieza a hablarle a Jesús. Fíjese bien, el hombre le habló a Jesús, Jesús no le habló a él. Se vio interrumpido bruscamente por la presencia de un hombre endemoniado que comenzó a dar voces, hermanos. Este hecho, hermanos, despierta en nosotros varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué hacía un demonio, hermano, en una reunión de una sinagoga? ¿Qué hacía un demonio ahí, hermanos? Si la sinagoga era un lugar donde se adoraba, donde se hablaba la palabra de Dios y donde se exponía la palabra de Dios, donde estaba ahí, hermanos, la presencia de Dios. Probablemente, hermanos, este demonio llevaba mucho tiempo llegando a la sinagoga y estando en la sinagoga. Pero como no había alguien diferente, como no había alguien, hermanos, verdaderamente que llevara la presencia de Dios, el demonio estaba bien tranquilo ahí, sentado. Pero cuando llega Jesús, hermanos, y Jesús empieza a enseñar con autoridad, hermanos, ¿qué hizo? Confrontó al demonio, hermanos. Confrontó al demonio y el demonio empieza a hablar y empieza a decirle a Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que este demonio le dice a Jesús? Vea aquí, hermanos, es él, hermanos, el que está hablando y diciendo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Él no dijo, ¿qué tienes conmigo? No, ¿qué tienes con nosotros? Habló en plural, hermanos, por todos los demonios y los espíritus. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?
has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben, hermanos, que en su tiempo les queda poco y que Jesús vino a destruir las obras de Satanás. A eso vino Jesús, a destruir las obras de Satanás, a desaparecer las obras de Satanás. Y Él sabe y dice, has venido para destruirnos. Sé quién eres. Y saben quién es Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, vea lo que dice el versículo 25 y 26, hermanos. Pero Jesús le reprendió. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Vemos la autoridad de Jesús, hermanos? ¿Podemos ver la autoridad de Jesús sobre todas las cosas? Jesús tiene autoridad sobre todo, hermanos. Jesús, Él tiene en control todo, hermanos. A Jesús no se le escapa nada de sus manos. Él es la autoridad suprema, hermanos. Él es el que tiene el control de todo, hermanos. Nada se le va a escapar de sus manos. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo Jesús le ordena a este espíritu inmundo que salga de él, y al instante salió de él. Y ahí podemos ver la autoridad, hermanos, que Jesús tenía aún sobre las tinieblas y sobre los espíritus inmundos, hermanos. Este pasaje de este primer milagro, hermanos, no es enfocarnos en el demonio, ni una teología demoníaca, no, hermanos. Lo que nos está enseñando este pasaje es la autoridad que Jesús tiene aún sobre Satanás y sobre los demonios, hermanos. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje y estos textos, hermanos. Entonces, hermanos, fíjese bien, dice el versículo 27, y todos. ¿Quiénes, hermano? Otra vez, todos. Y todos se asombraron. ¿Por qué se asombraron, hermanos? ¿Por qué se asombraron? ¿Por qué se admiraban? ¿Por qué se maravillaban? ¿Por qué pasaba esto, hermanos? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Entre ellos mismos discutían, hermanos. ¿Quiénes? Los que estaban en la sinagoga, los que estaban en ese lugar, hermanos. Discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Nunca habían experimentado algo así, hermanos. Nunca habían visto algo así en su vida, hermanos. Jamás. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Estaban maravillados, estaban asombrados, hermanos. Dice, y muy pronto, escuche, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué era? Que Jesús podía hacer esto, hermanos. ¿Qué era lo que había en la vida de Jesús? La gente, hermanos, las multitudes estaban cansadas de lo mismo. Querían algo diferente. Querían algo que pudieran ver, hermanos, que lo que se decía y se enseñaba, la gente lo pudiera vivir y lo pudiera practicar. La gente queda asombrada al ver a Jesús. Era necesario que Jesús llegara, era necesario que Jesús comenzara su ministerio para enseñarles y para demostrarles el reino de Dios se había acercado y había llegado. ¿Qué tan diferentes somos tú y yo, hermanos? Jesús fue diferente a los demás. Jesús fue diferente. Y la gente al verlo se dieron cuenta. ¿Qué era lo que hacía que a Jesús lo siguieran las multitudes? ¿Qué era, hermanos? ¿Qué era? No eran los milagros, hermanos. No eran los milagros.
¿Qué fue lo que la multitud seguía a Jesús? No era que les daba de comer, hermanos. No era eso, hermanos. ¿Qué era lo que hacía que las multitudes siguieran a Jesús? Aun cuando Jesús, hermanos, siempre les habló y les enseñó, hermanos, las reglas, las normas, los principios, los estatutos. Aun de que Jesús les enseñaba eso, hermanos, ¿qué era lo que hacía que la multitud siguiera a Jesús? ¿Qué era, hermanos? Era que Él era diferente, hermanos. Él era diferente y Él tenía autoridad. La gente, hermanos, la gente está cansada de lo mismo, hermanos. La gente de afuera quiere ver un cambio en usted y en mí, hermanos. La gente está esperando ese cambio, hermanos. La gente está esperando ver que tú y yo somos diferentes, hermanos. La gente allá afuera está cansada de lo mismo, hermanos. Que muchas veces nos llamamos cristianos y vivimos peor aún que esa gente, hermanos, de afuera que no conoce a Dios. No, hermanos, usted y yo tenemos que ser diferentes, como Jesús fue diferente a los escribas, a los religiosos. La gente tiene que admirarse, hermanos. La gente tiene que maravillarse. Así como cuando Jesús enseñaba, se admiraban y se maravillaban. Así la gente de afuera tiene que maravillarse. Tiene la gente, hermano, de afuera que ver algo diferente en tu vida. Yo pregunto algo, hermanos. Tu propia familia que aún no es cristiana, ¿ve algo diferente en ti? ¿Ve algo diferente? ¿O no ha notado la diferencia, hermanos, en nuestra vida? La gente tiene que ver la diferencia, hermanos. La gente tiene que ver que tú eres cristiano, que eres un hijo de Dios, que tú has sido aprobado por Dios, has tenido el llamado de Dios, que tú estás desarrollando el carácter de Cristo en tu vida, que tú estás viviendo y caminando en los frutos del Espíritu, y que tú estudias la palabra de Dios, meditas, la escudriñas y tienes autoridad en tu vida. Ponte de pie ahí donde estás, hermano. Yo quiero preguntarte algo, hermano. ¿Alguien se ha maravillado cuando habla contigo? ¿Alguien se ha sorprendido cuando ha platicado contigo? ¿O no, hermanos? Yo te voy a decir algo, hermanos. Cuando alguien platica contigo, se tiene que ver la diferencia, hermanos. Tienes que ser diferente a los demás, hermanos. Que ellos puedan decir, tú eres diferente. Que ellos puedan decir, tú no eres igual que todos los demás, porque hay algo diferente en ti. En alguna ocasión alguien ha platicado contigo, hermano, y mientras platicas con él, alguien del mundo que no conoce a Dios, y cuando estás platicando con él y llevas una hora platicando con él, habrá algún momento en el que te diga, oyes, tú eres diferente a los demás. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Alguien te ha dicho? Y tú le dices, ¿qué soy de qué o qué? ¿O por qué me preguntas? Y él te va a decir, es que eres diferente a los demás. He platicado contigo, llevo una hora platicando y ni una grosería ha salido de tu boca. Tú no eres como los demás. Tú eres diferente. Tú hablas diferente, tú piensas diferente que los demás. Y cuando ellos te dicen, tú eres diferente a los demás, tú tienes autoridad para enseñarle por qué eres diferente. Hermanos, necesitamos ser diferentes.
Hermanos, la gente tiene que ver que somos diferentes a los demás. Así como la gente pudo ver en Jesús que era diferente a los escribas, tienen que ver lo mismo en nosotros. Pero para eso, hermano, tienes que caminar todos los días desarrollando el carácter de Cristo en tu vida. Tienes que vivir todos los días llevando a cabo los frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, entonces tú y yo seremos diferentes, y tú y yo marcaremos el rumbo de la historia, hermanos. Así como de ese momento en adelante Jesús marcó el rumbo de su ministerio, así usted y yo, hermanos, necesitamos, hermanos, cada día estar siendo llenos del Espíritu Santo para vivir con esa autoridad. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que ha hablado y ha enseñado nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos así como nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad en la enseñanza. Así ayúdanos a tener autoridad, la autoridad que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a marcar una diferencia. Ayúdanos a ser diferentes, que la gente pueda ver, que nuestra propia familia pueda notar que hay algo diferente en nuestras vidas. Nosotros nos ponemos en tus manos, creyendo y confiando que tú estarás haciendo la obra, y que la obra que tú comenzaste, que tú iniciaste en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de tu regreso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hermanos, ayúdenme a orar. Hay una necesidad. Vamos a orar por un niño, hermanos, que tiene un dolor y se le está aplicando morfina, y él se llama Josías Bravo, hermanos. Ayúdenme a orar ahí y ponerlo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, y venimos delante de tu presencia una vez más, reconociendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, y venimos ante ti. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Señor, por este niño Josías Bravo, Señor. Tú sabes lo que hay en su cuerpo, tú sabes lo que tiene ahí, Señor, porque tú lo formaste. Cada parte de su cuerpo y de su ser tú lo formaste, y tú conoces, Señor, la aflicción, la necesidad, la enfermedad, el dolor. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas una sanidad para su cuerpo, que tú hagas un milagro en la vida de este niño Josías, Señor, que quites toda dolencia y todo dolor, Señor, y que puedas traer paz y puedas traer tranquilidad sobre este niño, Señor, y también hacia sus padres. Tráeles tranquilidad, tráeles paz a sus padres, Señor, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de enfermedad. Te lo pongo en tus manos, Señor, creyendo y confiando que tú harás tu perfecta voluntad en este niño, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga mucho, hermanos, y así quedamos despedidos.